Quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Quiero que ponga su atención ahí porque hoy en este discipulado estuve dando vueltas en mi intimidad, estuve meditando, buscando, y dentro de la presencia de Dios yo le estaba pidiendo al Señor: revélame, dame claridad en cuál es el mensaje que tengo que compartir en esta noche. Y hubo un tema que el Señor llamó mi atención, y es el tema de la oración. La oración tiene que ser el hábito más grande para la vida del cristiano. Nuestra oración debe ser nuestro pan de cada día. Eso es lo que tiene que representar la oración. No simplemente un momento donde le estamos pidiendo algo al Señor. Tiene que ser el clamor de nuestro corazón. Tiene que ser más importante que otras cosas que han ocupado ese lugar. Y la palabra nos enseña, el Señor nos deja el mejor modelo de oración. Así que si usted tiene su Biblia abierta en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, yo le voy a invitar, como a veces hacemos, que se pueda poner de pie para honrar la lectura de la palabra de Dios, si le es posible, si usted quiere hacerlo. Y usted puede acompañarme con sus ojos o con sus labios. La palabra de Dios dice así en Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar por esta palabra. Padre del cielo, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque es más preciosa. Para nosotros es un deleite, es como miel a nuestro paladar. Te damos gracias y honra, Señor, porque ahora en este momento tu Espíritu Santo está sacando todo lo que distrae, todo lo que es un filtro para tu palabra. Lo desechamos en el nombre poderoso de Jesús y queremos recibirla como buena tierra que dará su fruto al 100%. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús y te decimos amén y amén. Ahora sí, dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. El título de este mensaje es Una vida de oración. Diga conmigo: una vida de oración. Lo que el Señor Jesús estaba tratando de retratar en estos pasajes a sus discípulos es que la oración no es simplemente un momento.
La oración no es simplemente algo, un tipo de conversación que se inicia y se termina. Realmente lo que les estaba diciendo es, tienen que llevar una vida de oración. No son los momentos críticos donde tenemos que recurrir a la oración. Diga conmigo, es toda nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, el Señor nos dejó la clave. De hecho, si empezamos a analizar la estructura de cómo el Señor oró, eso nos va a denotar, eso nos va a enseñar a nosotros cómo tienen que ser formadas nuestras oraciones cada día. Primero que nada, vayamos a ver la importancia de la oración en la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a 1 Tesalonicenses 5:17. Es un solo versículo. Si quiere, anótelo en su anotador o lo puede leer en la pantalla porque vamos a ir bien rápido. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad, todos lo saben, orad, pobre de aquel que se llame César. Está hablando, no dejen de orar. ¿Cómo puede ser entonces que si la palabra me dice que tengo que orar en ciertos momentos, pero después me dice la palabra que no debo dejar de orar? ¿Cómo es que debo vivir? ¿No se ha preguntado eso usted? Como que si dice orad sin cesar, significa que todos ahora mismo tendríamos que estar orando. ¿Cómo puedo vivir acorde a la palabra de Dios? Diga conmigo, es un asunto, vamos todos juntos, es un asunto del corazón. Según en la posición que esté mi corazón, es así como será mi oración. No quise hacer una rima, pero salió. Según cómo esté la posición de mi corazón, es como va a salir mi oración al Padre. ¿Por qué Jesús pudo tener una vida de oración? Por más que no siempre estaba así de rodillas y hablando en secreto o murmurando, porque su corazón estaba en el lugar correcto. A pesar de que venían pruebas, tentaciones, crisis, desiertos, no importa lo que venga, nuestro corazón tiene que estar dependiendo del Padre, de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nos está queriendo enseñar la palabra. Salmos 55:17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Salmos 55:17. Romanos 12:12 dice así, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué dice? Lo tiene ahí en su Biblia, constantes en la oración. Amén. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Filipenses 4:16, le dije que íbamos a ir rápido. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, lo tiene ahí, dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hemos dicho, oraré y Él oirá mi voz. Debemos ser constantes en la oración. Y aquí dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Porque si ese no fuera el caso, Dios solamente te diría, orá cuando me necesites. ¿No conocen relaciones así? Donde es tan tóxico el ambiente que la persona no dice, háblame cuando quieras, dice, háblame cuando necesites algo. Hay padres que se han comportado así, que no hablan con sus hijos, están muy ocupados con las cosas de este mundo. Y los hijos que necesitan tener una relación con el padre solamente acuden cuando necesitan plata. ¿Alguien dice amén? Por favor. O puede ser que así sea una relación entre amigos. Eso es ser amigos, pero por un beneficio, por algo egoísta. Y así no debe ser nuestra relación con el Padre, porque el Padre te está diciendo, ven a mí en todo momento, no solamente cuando las papas quemen, ven a mí en todo momento, sé constante en tu relación conmigo, no te preocupes, habla conmigo que yo te oiré en lo secreto. ¿Alguien aquí dice amén? Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él. Y la única forma para que eso suceda es por medio de la oración. Es la única forma. Porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero eso es simplemente ruido.
Eso es simplemente distracciones. Lo que realmente enfoca nuestra vida, lo que nos da claridad, lo que nos da visión, es la oración. Podemos estar viniendo, saliendo, yendo de la iglesia al trabajo, del trabajo a la iglesia. Podemos estar haciendo muchas cosas dentro del ministerio, pero si no tenemos oración, el hábito de la oración en nuestra vida, vamos a morir espiritualmente. Una persona que no tiene relación con Dios se seca. Cuando vienen los vientos, las tempestades, ¿qué dijo el Señor? Es como aquel que construye su casa en la arena, porque piensa que esa situación se resuelve, que ese problema, ese dilema que tanto nos perturba en familia, en casa, tranquilo, yo puedo hacerlo. Y ese es el espíritu que muchas veces tenemos los argentinos, ¿no? Que danos 2 pesos y te arreglamos cualquier cosa. Le encontramos la vuelta a cualquier asunto. Y el Señor te dice, no hay vuelta que darle. Tenés que acudir a mí. No nos creamos autosuficientes delante del Dios Todopoderoso. Porque cuando queremos resolver un problema simplemente con nuestras fuerzas, fracasamos. No importa qué tan inteligente, qué tan fuerte, no importan tus títulos, tus doctorados, ya no importa eso. Si tenés una vida de oración, le estás diciendo al Padre, yo dependo completamente de ti. Una vida de oración no se trata de acudir a Dios solamente cuando necesitamos algo o cuando estamos en problemas. Es tener una vida entregada, rendida para el Señor. Si tengo una vida entregada, entonces le estoy dando gracias por lo que Él ha hecho en mí. Porque tenemos esta maravillosa posibilidad, iglesia, entendamos esto. Somos tan privilegiados. El mundo, las redes sociales, los medios de comunicación, el sistema de este mundo te quiere decir que fuiste injusticiado, que fuiste de alguna forma estafado, porque estoy en un país tercermundista, porque mirá el presidente que nos tocó, porque mirá cómo vota esta gente, porque mirá cómo está el mundo, mirá cómo está la calle, mirá cómo va mi negocio. Y eso nos distrae del hecho que somos unos privilegiados. Somos la única creación, la única criatura que puede tener relación íntima con el Creador. Un perro no puede hacerlo. Un animal no puede hacerlo. Pero usted y yo, en cualquier momento, dice la palabra en Hebreos, que podemos entrar delante del trono de la gracia confiadamente. ¿Y por qué uno entra confiadamente a una habitación? Porque hay relación con la persona. Hay confianza, hay intimidad. Yo me acuerdo de chiquito, en cuántas oportunidades, usted cuando entra, mira a la derecha de vez en cuando y va a ver que ahí está la oficina de los pastores. Y yo me acuerdo desde chiquito que siempre han tenido esas paredes como de vidrio, ¿no? Para poder ver adentro y también hacia afuera. Sin embargo, yo podía ver que estaban hablando con una persona y yo podía ver, de chiquito, de niño, yo podía ver que era algo importante. A veces esa persona estaba llorando, siendo quebrantada por el poder de Dios, por esa administración de los pastores. Pero había algo en mí que sabía que si yo entraba, y unos podrían decir, ay, qué molesto este niño, cómo entra. Pero es mi papá. Es mi mamá. Yo puedo entrar confiadamente. Hay otros que dicen, no, yo no quiero importunar, yo no quiero causar un malestar, yo no quiero molestar. Y el Señor te dice, hijo, entra cuando quieras. Porque nuestra relación debe ser abierta. Nuestra relación debe ser constante. Quiero que nos saquemos el chip de que la oración es simplemente algo que comienza cuando decimos Padre del cielo, Padre eterno, Padre amado, oh Señor nuestro, y que termina cuando decimos amén. Eso le queda muy corto. Te digo, tenemos que tener una vida de oración.
Amén. Una oración puede ser dada de diferentes formas. Puede ser con adoración, con alabanza, con mis propias palabras, recitando la palabra de Dios. Pero también puede ser una oración silenciosa, tranquila, que nadie más se entere, es entre papá y yo. Otras veces es una oración audible, otras veces es un clamor al cielo, es un grito de ayuda, un grito de auxilio. Y otras veces es sin sonido. ¿Alguna vez dio una oración sin sonido? Yo sí. Porque ya no hay palabras que decir. Como dice la adoración, ¿no? No hay palabras que decir. Es simplemente Dios. Es simplemente estar ahí, estar en su presencia. Eso es todo lo que necesitamos a veces. Y eso es oración. ¿Cuántos quieren tener una vida de oración? ¡Wow! El Señor Jesús ya nos dio el modelo de oración. Quiero que vuelva a poner su mirada en Lucas 11:1. Lucas 11:1. Y vamos a desmenuzar lo que aquí dice esta oración. Todos lo sabemos, el famoso Padre Nuestro. Yo estuve prestando atención que cuando estábamos leyéndolo, muchos lo recitaban. Y yo sé porque vivimos en Argentina y este es un país que se autodenomina católico, aunque no es católico en su práctica. Yo entiendo que muchos lo conocen porque han ido a misa, han hecho la catequesis o han escuchado, le han enseñado, han recitado de memoria. Y la realidad es que el Señor Jesús, cuando entramos en contexto, lo que los discípulos le pidieron no es algo que ellos reciten de memoria. Les estaba pidiendo enseñarnos, danos un modelo, danos algo que nosotros podamos imitar. Pero el Señor Jesús en ningún momento dijo, digan esto palabra por palabra, sino que tenemos que ver otra vez esa palabra, el corazón. Amén. No está en la boca, no está en bla, 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 no está en solamente emitir sonidos, está en mi corazón. Porque si usted estudia la palabra, en los otros evangelios, por ejemplo el evangelio de Mateo en capítulo 6, se vuelve a presentar esta oración. Pero no es de la misma forma y no es con las mismas palabras, ni siquiera en esta traducción, ni siquiera en el original, en el griego antiguo. O sea que aquí se nos denota, se nos enseña que no es que tenemos que recitar palabra por palabra como si fueran sonidos vacíos. Tenemos que imitar el corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo comienza esto? Yo sé que a muchos se les ha enseñado, a muchos quizás se han olvidado, pero comienza con una afirmación que dice, Padre nuestro. ¿Qué estoy afirmando en ese momento? Primero que nada, que tengo un Padre, a quien le pertenezco, pero también estoy afirmando mi identidad como hijo. Cuando yo entro delante de la presencia de Dios y comienzo a identificarme como hijo, es ahí cuando puedo tener el corazón en el lugar correcto. Hay muchas personas que tratan de orar, que tratan de rezar sin identificarse como hijo y es por eso que no tienen una vida de oración. Porque esa relación está entrecortada, está como intoxicada por muchas otras cosas. Pero cuando nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, estoy declarando mi relación con Él. Es algo bien, pero bien privilegiado de tener. No solamente le estoy diciendo Padre, le estoy diciendo Señor, le estoy diciendo soberano. Y no es cualquier Padre, porque no está diciendo aquí el único Padre o está diciendo uno de mis tantos padres. Está diciendo Padre que está es tu Padre celestial. Amén. Y luego cuando vemos aquí dice, santificado sea tu nombre. Por eso, si vamos a ponerlo en puntos, primero quiero que podamos entender que tenemos que declarar el nombre de Dios. Digan conmigo, el nombre de Dios. Y segundo, vamos a declarar el reino de Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y recién ahí comienza a hablar del reino. Dice, venga tu reino. ¿Qué es esa palabra santificado? Lo hemos enseñado muchas veces, pero significa, bien resumido, apartado.
Es apartado para un propósito. Por eso esa palabra santo en inglés es holy. La única persona que tenemos que tenerle como calificativo a esta palabra es Dios. No utilice esta palabra para hablar de otras cosas o de una persona o de algo creado, porque si no pierde la virtud, la palabra se desvirtúa. Estamos diciendo solamente Dios es santo. Y todo lo que conlleva nuestro Señor, su presencia, sus hijos, aquel que Él ha santificado por medio de la sangre de su Hijo. Entonces estamos santificando su nombre, pero también hay un componente de adoración. Cuando usted se pone a estudiar los salmos, en la mayoría de las personas que escribieron esos salmos estaban en un momento difícil, estaban en un momento crítico. Sin embargo, no comienza el salmo con su reclamo. No comienza sus salmos con un pedido. Comienzan con una alabanza. Comienzan santificando el nombre del Señor. Si tenemos el corazón en el lugar correcto y tenemos una vida de oración, por más que pase lo que tenga que pasar, pérdida, enfermedad, muerte, cosas duras, cosas difíciles de la vida, vamos a estar rendidos al Señor para primero alabarle por lo que Él es, por sus atributos, por su naturaleza. No vamos a comenzar, Señor, te necesito, Señor, esto. Espera, tranquilo, primero alabemos al Señor. Porque eso significa que tenés un corazón rendido. Que a pesar de la urgencia del momento, reconoces la soberanía de Dios y que Él está en control de esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, venga tu reino. No dice mi reino, no dice ahí mi nombre, es su nombre, su reino. Hoy en día las personas están preocupadas por exaltar su propia fama, por dejar su propio legado, por hacer sus propias riquezas, cuando realmente tenemos que promover el nombre y el reino de Dios. Si nosotros somos olvidados, mucho mejor, hermano, mucho mejor. Pero que la gloria sea para el Señor, que toda exaltación sea para Él. Me ha pasado en muchas ocasiones que tengo que lidiar con personas que como quieren sacarte el currículum, ¿no? Y si alguien estudia la palabra, es algo similar que le pasó al apóstol Pablo cuando tuvo que visitar la iglesia de Corinto. Es como que ellos estaban tan empecinados, como que estaban arrastrados por una doctrina que era de hombre, por algo vistoso, llamativo. Y venía esta persona, Pablo, este viejo, ¿y quién se cree que es para hablarnos así? ¿Quién es esta persona? Entonces ahí cuando Pablo tiró su currículum y empieza a nombrar todas las cosas que hizo para el reino de Dios, en los lugares, en las iglesias que plantó, los hijos espirituales, las personas que discipuló, todo lo que predicó, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me encuentro a veces en esa situación, donde hay una persona que dice, ¿y quién es este? ¿Y quién es esta persona? Es el hijo de Sensini, ¿no? O te pueden decir a ti, ¿quién es este? Un desconocido. A mí me venís a hablar. Y muchas veces quisiéramos tirarles el currículum. Pero realmente, hermano, cuando tenemos un corazón rendido y una vida de oración, ya no nos importa lo que nos digan, cómo nos traten. Lo único que vamos a querer es que la gloria se la lleve el Señor. Entonces, con tus frutos y con tus hechos de amor incondicional, esa persona va a poder decir, porque está escrito en Mateo, wow, este no es como las otras personas, este es un hijo de Dios. ¿Acaso no Pedro y Juan, cuando estaban frente al concilio, ellos dicen que se daban cuenta que estuvieron con Jesús por la forma que se comportaban, por cómo hablaban, por cómo se conducían? Hermano, quizás usted no tiene un currículum para tirar. Quizás usted no puede decir, acá están todas las personas que gané, acá están todas las personas que discipulé, y eso está bien. Porque el fundamento de su vida no tiene que ser sus acciones. El fundamento de su vida tiene que ser la sangre de Cristo. La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es tu fundamento, ¿puedo decir algo confiadamente? Cuando la palabra de Dios es tu fundamento, no hay forma de debatir, no hay forma de argumentar.
si yo estoy anclado, pero realmente anclado en la palabra de Dios, mi frente va a ser como diamante. Y no va a ser un fundamento para ganar, como dije, para ganar debates, porque eso le queda muy bajo a la palabra de Dios. Y para nosotros, hijos de Dios, no estamos para ganar argumentos, no estamos para insultar gente en redes sociales, ¿o no? Para responder comentarios en Facebook. Simplemente estamos para declarar la verdad. Amén. Por eso es este corazón. Le estoy presentando el corazón, lo que el Señor está enseñando, su reino, su nombre. Y es así como tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué dijimos? Primero, el nombre de Dios. Segundo, el reino de Dios. Pero tercero está la voluntad de Dios. Y esto es un punto muy importante. Quiero que me acompañen su Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos en la pantalla? Amén. Lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Wow. Hagamos una pausa ahí. En ese momento estamos hablando del tabernáculo, el lugar donde habitaba la presencia inmaculada, el lugar santísimo. Sin embargo, hoy cada uno de nosotros que fuimos redimidos por la sangre del Cordero, usted es templo del Espíritu Santo. Donde usted va, esa es la casa de Dios. Donde pise la planta de sus pies, el ambiente es transformado porque cuando usted va a un lugar, lo que lleva es la presencia santísima de Dios. ¿Alguien que lo cree dice amén? Entonces, en todo momento tenemos que practicar esto. ¿Y qué es lo que aquí el autor nos está aconsejando? La palabra de Dios dice, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer. Está diciendo, cuando estamos ahí en esa presencia, tenemos que hacer menos esto y más esto. Vamos a oír. Estamos en la casa de Dios para oír, más que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Son las palabras apresuradas. Es hablar, como dije, un sonido vacío, como dice también Pablo, un tímbalo que resuena, que no hace nada. Y esa es la lengua del necio. A veces nos hemos enojado por vanidades, hermanos. Nos hemos enojado o ofendido por palabras que no tienen sustento, que no tienen fundamento. Y así somos a veces cuando queremos estar delante de esa presencia ofreciendo sacrificio de necios. Dice, porque no saben que hacen mal. Versículo 2, todos atentos. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Qué tremendo. Por eso, hermanos, cuando tenemos el corazón en el lugar correcto, temblamos delante de la presencia de Dios. Y está bien que en algún momento sea todo eufórico, o el sonido alto, las voces gritando, emoción. Pero hay veces donde tu carne tiembla, donde hay un temor santo y sabes que es un momento solemne. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a volver a leer. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Recordemos, esto es el Antiguo Testamento. Esto es cuando había un velo entre Dios y el hombre. Y hoy, por la sangre del Cordero, ese velo quedó roto. Hoy podemos tener esa relación íntima con Él. ¿Se acuerdan cuando dije la palabra en Hebreos? Entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Pero tenemos que encontrar ese equilibrio, donde podemos entrar confiadamente, pero sin que sea algo casual. Ojo, mucho cuidado con tomar la presencia de Dios como algo casual. Porque cuando eso pasa, le estamos enseñando a nuestros hijos que orar no importa. Con nuestro ejemplo le vamos a enseñar a las futuras generaciones que la presencia de Dios es algo con lo que se puede jugar. Y qué silencio.
Y yo creo que no es por mi palabra, es por la palabra de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Hermano, ser cristiano, ser un hijo de Dios, es esta maravillosa oportunidad de poder reconciliar el hecho de que soy hijo, de que fui adoptado, de que tengo un padre y mi padre está en los cielos, pero que también es creador y es Señor y que soy polvo. Porque del polvo fui sacado y al polvo volveré. Estaba enseñando esto con los jóvenes y yo veía los rostros de ellos y a veces, qué tétrico, qué horrible. Yo les digo, para mí es hermoso, porque me hace ser humilde. Y creo que es el mismo corazón y humildad que tiene David cuando habla acerca, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Que tú lo hiciste un poco menos que los ángeles. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? ¿Quién soy yo para que tu oído se incline a mi súplica cuando la palabra de Dios dice que su oído está inclinado a la oración del justo? ¿Cómo un Dios soberano, creador, omnipotente puede tener relación con una criatura vil que es polvo? Y cuando aprendamos a reconciliar esas dos cosas, vamos a tener una vida de oración. ¿Saben a qué me acuerda esto? A este sacrificio de necios, de hablar y hablar y hablar y repetir y repetir. Me hace acordar a los sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan de esa historia? En Primera de Reyes 18 está. Dice que la oración de los sacerdotes de Baal era dura, era larga. Dice que en el monte Carmelo estuvieron horas y horas ahí, tratando de conjurar algo, tratando de hacer que algo pase. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Cómo fue la oración de Elías? Dice que Elías oró breve y dulcemente, lleno de fe al Dios vivo. Y dice que Dios escuchó y respondió maravillosamente la oración de Elías con fuego que descendió del cielo. Ahí tenemos los dos polos opuestos, ¿no? Hay una frase de un pastor muy reconocido mundialmente que dice que él solía aconsejar oraciones breves pero fervientes, especialmente en las reuniones de oración. Él decía que cuando uno ora en una reunión, durante los primeros 3 minutos, todos están orando ahí con él, todos ahí agarrados de las manos, todos están unidos en oración con él. Si continúa otros 3 minutos, entonces ahí todos oran por él. Y si continúa por unos otros 3 minutos, los demás comienzan a orar en contra de él. ¿Por qué? Porque es lo que el mismo Jesús estuvo enseñando también acerca del corazón de los fariseos. Ellos no tienen problema en publicar en las esquinas, en dar voces, en para que ellos sean vistos. Y Él nos dijo, ustedes no sean así. Mejor anda en lo secreto, cerrá tu puerta y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que no tenemos que orar en público? No. Está diciendo que hay un momento para todo. Está diciendo que según cómo esté tu corazón, así va a ser tu oración. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vimos que está hablando acerca de la voluntad de Dios. Hermano, cuando nuestra oración cambie en decir que se haga mi voluntad, para poder decir, Señor, que se haga tu voluntad, vamos a hacer un paso más cerca de tener el carácter de Cristo. ¿Es difícil? Sí. Sí. Estábamos el sábado pasado con los jóvenes y adolescentes en el hospital ECA y había una familia que estaba llorando. Había una madre, una esposa desconsolada porque un familiar tuvo un accidente en su auto y estaba luchando ahí en urgencias por su vida. Y los chicos estábamos ahí reunidos y yo les digo, ok, primero vayan ustedes, porque la mayoría eran mujeres, y les digo, vayan ustedes chicas, porque Dios le va a dar esa gracia, ¿sí? Para hablar, háblenle tranquilo, suavemente, no queremos que esa situación se acelere. Y después cuando vi que la situación se
se amenguó, estaban ahí pudimos estar los demás, pudimos abrazarlos, pudimos contenerlos y decirles que había un Dios poderoso que los ama y que estaba en control de esa situación. Claro, oramos por sanidad, oramos por el milagro, porque somos hijos de Dios y tenemos fe en un Padre que es el Dios de lo imposible. Claro que sí. Pero lo importante ahí no era el milagro. Lo importante ahí era rendir nuestra voluntad a su voluntad. Y eso es difícil. Eso es para gente madura en Cristo. Es para gente madura en Cristo. Y yo entiendo, quiero decirte de parte de Dios que la palabra nos enseña que tenemos un sumo sacerdote que se compadece con nosotros, que ha pasado lo mismo que nosotros. Jesús sufrió pérdida, sufrió a esos dolores, esa tristeza, esa depresión quizás de perder a un ser querido. Él perdió a su primo, a Juan el Bautista. Él estuvo de luto, él sabe lo que es eso. Y también sabe lo que es cuando Dios hace un milagro. Entonces, tenés a alguien que te acompaña en esa situación. Dios mismo, el Señor de señores, te dice, yo sé lo que es. Nunca estás solo. Eso es lo que quiere el enemigo, aislarte para que puedas decir, no, nadie me entiende. Sí, puede ser que esa persona tuvo mi misma enfermedad, pero no como yo. Y el Señor te dice, yo pasé exactamente eso. Y te estoy dejando la forma para que lo puedas superar. Yo ya vencí a la muerte, yo ya vencí a la enfermedad. Él ya ha vencido al pecado. Y Él es nuestro campeón. Y como Él venció, podemos decir confiadamente, sin ningún miligramo de duda, podemos decirle que se haga tu voluntad. Amén. Y esa frase, que se haga tu voluntad, no la decimos, no la hacemos como ya está, bueno, me cansé, que se haga tu voluntad. No es así. Como dije, es con rendición, es con aceptación. A mí me ha tocado orar por muchas personas y no siempre se levantaron del lecho de muerte. Pero en todas ocasiones yo puedo declarar que se haga tu voluntad. Y mi deber está en enseñarle también, acompañar a esos familiares, a esos amigos, a que ellos también pueden aceptar que se haga su voluntad. ¿Cómo dice la palabra? Que su voluntad es buena, agradable. Aleluya. Aquí hay un temor de Dios. Cuarto, debemos orar por la provisión de Dios. Fíjese en el orden que utiliza el Señor. Primero estaba el nombre, después el reino, después la voluntad y recién ahí la provisión. Qué curioso. A veces queremos poner la provisión primero. Y como Él dice que tenemos que orar por la provisión, dice, versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primero fíjese que dijo el pan, no la panadería. Está hablando que lo que ha enseñado Natanael, el pastor David, Dios no te da conforme a lo que tu corazón desea, Él te provee conforme tu necesidad. Y es lo que el Señor Jesús enseña después. Si ustedes, siendo malos padres, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo? Y me interesa mucho cómo lo dice. Dice, el pan, ¿cómo? No, dice algo. Ahí está en esa palabra. El pan nuestro. Hermano, hay bendiciones que llevan tu nombre y apellido. Hay una provisión esperando en los cielos. ¿Esperando a qué? A que tu corazón esté en el lugar correcto. Para que esa
bendición llegue y la gloria no sea del hombre, que la gloria sea de Dios. Y fíjese la urgencia, porque él dice, dánoslo hoy, hoy. Hay oraciones que deben ser dadas con esa urgencia, con una confianza y una seguridad, sí, pero también con urgencia. Y fíjese que el Señor, quiero tener mucho cuidado como digo esto, pero en ese momento el Señor no oró por cosas, no tiene mucha elocuencia realmente. A simple vista es una oración muy simplista. Y qué bueno, porque él estaba frente a gente analfabeta, pescadores, sembradores. Y el Señor se hablaba así, porque él tenía relación íntima. Pero él dijo, el pan es lo más simple, la comida más simple que existe. La comida más mundana. ¿Qué me quiere decir eso? Que el Señor está aún en los detalles más cotidianos de mi vida. A veces nos paramos tanto en orar con estas palabras tan elocuentes para hacernos sonar más sabios, más elevados, más santos. Y recordad que Jesús oró por pan. A veces queremos orar por el conflicto en Ucrania y por Jujuy y por todo esto, y está bien, pero no te olvides de orar por el plato de fideos que te espera en casa. No te olvides de orar por el desayuno de tus hijos antes de ir a la escuela. ¿Cuántos dicen amén? Como dije, no son momentos, es una vida de oración. Y esa provisión no solamente es comida, no solamente es agua, alimento, es también las fuerzas para aguantar la tentación. Esa provisión está incluido todo lo que tu alma, tu cuerpo y tu espíritu necesita. ¿Cuántos aquí se han encontrado frente a pruebas muy grandes en estos días? Recuerda lo que dice la palabra. Dios no te sobrepondrá una prueba que no puedas resistir. Si Él te puso una prueba es para que salgas aprobado de su mano. Por eso tienes que decirle, Señor, quiero tu provisión cada día. Dame fuerzas, porque en mis fuerzas yo voy a fracasar. ¿Cuántos dicen amén? De eso habla la palabra de Dios. ¿Y cómo dice después? Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos lo que nos deben. Esto es algo increíble, porque aquí el Señor te está enseñando que el arrepentimiento no es tampoco un momento. Si tengo que llevar una vida de oración, también tengo que llevar una vida de arrepentimiento, porque todos pecamos, todos, hasta el apóstol Pablo dijo, aquello que no quiero hacer, eso hago. Todavía no he llegado. Si el apóstol Pablo no ha llegado, ¿qué nos queda a nosotros? Pero tenemos que aprender a vivir una vida de arrepentimiento. Yo tengo un grupo de estudio todos los sábados a la mañana, nos juntamos con más de 30 chicos y chicas de la red de jóvenes y estábamos hablando, ¿no? Y yo, cuando estoy ahí, abro mi corazón y empiezo a contar testimonios de la gloria de Dios, lo que Él hizo en mi vida, pero yo les digo, en el momento que venga esa tentación, en el momento donde Satanás quiere entrar, porque cuando mínimo que vos le des un espacio, él va a entrar. Tenemos que correr de rodillas a la presencia de Dios. Y yo les di un consejo. Lean, pero casi como gritando, Salmo 51. No lo voy a leer ahora, lo dejo de tarea. Porque si entendemos Salmo 51, vamos a entender con qué corazón tenemos que entrar en la presencia de Dios. David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, ¿sabían que el llamado hombre conforme al corazón de Dios también fue homicida, adúltero,
traidor, mal padre. Pero yo les digo, el David que escribe Salmo 51, ahí tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Crea en mí un corazón limpio, recto. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Podemos escuchar los gritos de David. No me eches de tu presencia. Le está diciendo en otra versión, dice, no voltees de mí tu rostro. Con ese corazón tenemos que tener una vida de arrepentimiento y pedir por el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, fíjese, recién a lo último, la liberación que proviene de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hoy la liberación es algo tan llamativo y tan provocativo, porque tenemos expulsión de demonios, liberación es algo fuerte, lo sabemos porque tenemos las reuniones los jueves. Y es algo que el creyente se puede quedar ahí, estudiar horas, meses, años. Hay tantos libros, tantas predicaciones lindas que pueden ayudar y edificar al creyente. Pero no nos olvidemos que el Señor lo dejó para lo último. Y no le estoy quitando importancia, estoy diciendo que cuando tenemos todo lo demás y el orden viene por el nombre de Dios, por la santificación del nombre de Dios, por el reino, la provisión, la voluntad, todo así, ahí vamos a tener recién la autoridad para decir, y líbranos del mal. Si no tenemos todo lo otro, ¿cómo vamos a poder querer decir, líbranos del mal? ¿Alguien aquí entiende esta palabra y dice amén?